En Bogotá está nuestro compañero Sergio González, así que vamos inmediatamente en contacto. ¿Cómo estás, Sergio? Darío, gran resumen el que estás haciendo en este momento con esta situación, y esto lo podemos resumir con un titular muy sencillo: trueque diplomático. Eso es lo que busca en este momento el régimen de Maduro con toda la situación, y es cierto, ¿qué le dan a cambio para esto? Pero esta es la primera vez que el canciller Murillo, y en nombre del gobierno, da a conocer detalles de lo que ha hecho Colombia, que se ha mostrado como mediador en esta situación con Venezuela, no con muy buenos resultados, pero se ha mostrado como mediador. Aquí lo que deja claro en este momento es que el gobierno Petro está muy cercano con el gobierno de Maduro, se hablan muy seguido. Hay que tener en cuenta que en este momento la paz total se está desarrollando las conversaciones en territorio venezolano, y eso por supuesto genera presión para el gobierno colombiano en esta situación, pero deja totalmente claro, Darío, que la conversación entre Bogotá y Caracas es cercana, se hablan muy seguido para mostrarse como mediador con esta situación de los asilados venezolanos en la embajada de Argentina, donde el propio Murillo dice que viajó a Brasil, viajó a Ecuador, mostrándose como mediador para ver ese trueque diplomático cómo se podía dar. Aquí las repercusiones han sido mínimas respecto a este tema, Darío, te cuento. Somos el primer medio que lo está desarrollando de manera fuerte con señal en Colombia, porque los medios locales se han centrado en otras discusiones con el canciller, pero justamente este, que tiene el carácter importante en las relaciones entre el gobierno Petro y Maduro tan cercanas, no se ha tocado hasta el momento en la prensa local. Así que ha pasado por encima, ha sido muy superficial en este caso, y la gente se está enterando de esta situación directo con este resumen que se está haciendo a través de DNews. Claro, porque Sergio, si yo no me equivoco, corregime si es así, de alguna manera el canciller Murillo lo que pretendía era mostrar que estaban haciendo cosas por tratar de, por ejemplo, resolver la crisis de los asilados allí, por tratar de resolver la crisis en Venezuela, porque viene siendo criticado el gobierno de Petro. Creo que fue hace poquito Juan Manuel Santos, por ejemplo, quien vertió críticas sobre el gobierno precisamente por esta cercanía de la que vos hablás. Daría la sensación de que quiso como mostrar que en realidad, bueno, sí estaría comprometido con una salida pacífica en Venezuela el gobierno de Petro. Totalmente, Darío. Además que lo dijo ahí, y abro comillas y casi textual de lo que dijo el canciller en estas palabras que va a conocer ayer en la tarde-noche, y es que estas discusiones diplomáticas no se tienen que ver en las redes sociales. Y le ha dicho a la oposición que no hablen de más porque no tienen el conocimiento de lo que está haciendo realmente el gobierno colombiano. Pues qué bueno sería que el gobierno colombiano destape las cartas y diga realmente qué es lo que está haciendo, cómo está jugando con Venezuela, a qué está jugando, qué trueque diplomático está haciendo en este momento. Y es cierto, el expresidente Juan Manuel Santos le dio una crítica fuerte al gobierno Petro, pero más que a Petro, al propio canciller Murillo, donde le ha dicho que es muy laxo con la situación de Venezuela, que no se puede ser tan laxo, que un diplomático, un canciller debe ser mucho más fuerte en este tema para poder defender los derechos de los colombianos. Y se unió también recientemente declaraciones del expresidente Samper, muy cercano a Petro también, que le está diciendo que como se está llevando la relación con Venezuela no es lo adecuado en este momento para los intereses de Colombia en un futuro cercano, porque políticamente, Darío, esto va a dar una vuelta, y Colombia con Gustavo Petro está tomando una posición muy cercana con Maduro. ¿Qué pasa si hay una intervención con Maduro? ¿Qué pasa si Maduro se va? Pues el gobierno colombiano queda en una situación muy difícil, y no solo eso, sino los colombianos que viven en Venezuela, los colombianos que tienen inversiones en Venezuela, eso va a ser más complicado aún. Ahora, Sergio, recordemos también que ya viene de sufrir varios traspiés el canciller Murillo respecto de la crisis venezolana. El canciller Murillo en un momento había dado por hecho que iba a haber una reunión, no había especificado dónde, si en Venezuela o en otro país, entre el presidente Lula, el presidente Petro y el presidente todavía en ese momento de México, López Obrador, con Maduro, para buscar alguna salida, no en ese momento a la crisis de los asilados, sí a la crisis generada por el fraude electoral cometido por el régimen. Esa reunión nunca se produjo y Diosdado Cabello se burló directamente del propio Murillo, diciendo que era un disparate decir que eso se iba a producir.
Sí, total. Además que el gobierno de Venezuela y el gobierno colombiano juegan como al policía y al ladrón, ¿no? En algunos momentos se muestra uno como el villano y el otro como el héroe. Y en eso se la han pasado durante estos 2 años del gobierno Petro. Y Murillo ha caído en esa situación, por supuesto. Le toca defender la ideología del presidente Petro y él como la vocería internacional tiene que defender eso porque pertenece al gobierno, por supuesto. Pero también ha salido muy en falso con algunas apreciaciones sobre eso, la que tú dices, la reunión con los presidentes que no terminó en ninguna reunión, terminó en algunas conversaciones vía internet entre las cancillerías, pero sin ninguna relación directa ni algo que diera frutos en esta reunión. Y hay que tener en cuenta algo, Darío, se está hablando que también hay una ruptura interna entre Petro y Murillo. Y en este momento Murillo es uno de los candidatos fuertes de la izquierda en Colombia para llegar a la presidencia en las elecciones del año 2026. Y estaría pronto a salir de la Cancillería. Hemos hablado con gente del gobierno, Darío, donde nos han dicho que es posible que Murillo a inicios del próximo año ya no esté en la Cancillería y se lance a la presidencia de la República en una candidatura. No se sabe si con el aval del presidente Gustavo Petro o se vaya con otro partido político. Recordemos que él hace parte de las toldas políticas de Juan Manuel Santos, se fue el ministro de Ambiente durante el gobierno de Santos. Entonces hay una relación directa en este aspecto, todavía no se sabe. Y mira este dato importante, se prevería que Laura Sarabia llegara a la Cancillería de Colombia, aún no se sabe. Si va a la Cancillería o Laura Sarabia sería la próxima ministra del Interior para tener la relación directa con el Congreso. Pero Laura Sarabia, siendo canciller, en ese escenario hipotético, tendría Petro a una persona muy cercana a él y que puede tener una relación aún mucho más directa que Murillo con el gobierno de Maduro. Bueno, impresionante el poder que está ganando Laura Sarabia. Digo, eso al margen, ¿no? Ya lo veníamos viendo en las últimas giras, en las últimas visitas que hizo Petro cuando estuvo en el G20 de Río de Janeiro, también en la visita a Pepe Mujica en Uruguay para darle la orden de Boyacá, e incluso pareció que en algún momento hasta lo retaba por el famoso tema de la bandera del M-19. Bueno, quedamos entonces atentos porque este dato que nos das de que hay una interna entre Murillo y Petro puede entonces también explicar muchos de los movimientos que se están viendo y muchas de las inconsistencias que se ven entre lo que es la Casa de Nariño y las decisiones de la Cancillería. Volvemos en un rato. Sergio, ¿qué nos traes para después? Por supuesto, Darío. Mira, venimos con una nota impresionante porque al inicio de la emisión de nuestro noticiero estabas hablando de la situación que se está presentando con el certamen argentino secuestrado por el gobierno venezolano. Pues nos dimos a la tarea en Colombia y encontramos un caso increíble. Vamos a hablar con un tío de Arley Pulido, un campesino colombiano que se dedica a labrar la tierra, que conoció a una venezolana en Colombia por la alta migración y ella fue a Venezuela para poder actualizar sus documentos y poder tener la residencia en Colombia, en Bogotá. Él muy amablemente la acompañó, fue detenido en septiembre, el 13 de septiembre, en Venezuela, en frontera con Cúcuta, y hasta el momento no se sabe nada de él. Vamos a hablar con un familiar, con un tío, que nos va a contar este drama que está viviendo esta familia, 3 meses sin saber sobre Arley Pulido, y además que en televisión abierta, Diosdado Cabello, atención a esto, lo ha mostrado como uno de los cabecillas de los paramilitares en Colombia y que quieren derrocar al gobierno de Maduro. Una tragedia por donde lo veas. En minutos vamos a estar hablando con este familiar para que nos comente la situación, cómo llegó Arley a Venezuela, por qué llegó allá y la situación que están viviendo ellos desde Colombia, que ya han entablado diferentes demandas, no solo ante la Fiscalía colombiana, no solo ante las autoridades venezolanas, sino también ante los derechos internacionales para conocer el paradero y por supuesto su pronta liberación. Una entrevista que no se pueden perder y la vamos a tener en minutos. Impresionante, la verdad que un testimonio que sin duda vale la pena escuchar porque efectivamente, más allá de lo que pueda hacer o no Colombia en relación a, en este caso, el gendarme argentino secuestrado, Colombia tiene muchos ciudadanos que están secuestrados y muchos ciudadanos que evidentemente son absolutamente inocentes y que han sido también vistos como presas para este régimen que siempre está especulando con qué puede ganar. Volvemos entonces en un rato con esta nota, Sergio, impecable, gracias.